Saludamos al doctor Sebastián López, abogado constitucionalista y catedrático universitario. En esta semana, doctor López, hemos tenido algunas entrevistas relacionadas con el tema de la justicia. Lo hicimos ayer con el defensor del pueblo en la ciudad de Cuenca, quien está aún preocupado por el accionar del Consejo de la Judicatura, el caso del proceso que se sigue en contra del juez Paul Serrano preocupa en esta ciudad. Hay preocupaciones constantes que las ha emitido el Colegio de Abogados aquí en la ciudad de Cuenca, y han habido varios actores que han exteriorizado su preocupación sobre cómo se está administrando justicia. Hubo también un abogado e ingeniero civil que hablaba de lo difícil que es litigar en la ciudad de Cuenca por las posiciones que toman los jueces y la falta de acción, reclamaba él, por parte del Consejo de la Judicatura para controlar ciertas posiciones que las consideraba arbitrarias este abogado. El tema de la justicia siempre resulta controversial, siempre hay dos partes, siempre hay una sentencia que no deja satisfechos por lo general a ambas partes, pero quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación. ¿Cómo lo mira? ¿Cómo está la justicia actualmente en esta época post-correísta? Buenos días, muchas gracias por este espacio, Gustavo. A todos los radioescuchas un saludo especial. Efectivamente, el tema de la justicia siempre es un tema delicado. Hay quienes incluso en su momento decían, no es un momento bueno para la justicia. Algo pudimos apreciar en un periodo post-correísta. Podríamos apreciar sin duda los abogados que la justicia un poco se brindaba más hacia los derechos, hacia la protección de los derechos. Esta es una percepción sin que exista un estudio concreto, digamos, o específico que así lo defina. Pero naturalmente se podía sentir, digamos, una libertad para el ejercicio de la administración de justicia. Aún así, esas expectativas no han sido tan alentadoras. Hemos visto últimamente cómo el Consejo de la Judicatura, a petición, entiendo, del Ministerio del Ramo, ha iniciado un proceso en contra del juez Paul Serrano, lo cual resulta lamentable. Yo decía en alguna otra entrevista que efectivamente ese tan anhelado ejercicio de la función jurisdiccional independiente todavía se encuentra cuestionado. ¿Cómo es posible que pueda iniciarse un proceso disciplinario a través del Consejo de la Judicatura por parte, digamos, de una denuncia y en contra de una decisión de carácter jurisdiccional? Recordemos que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. Esperemos que efectivamente esta denuncia en contra del juez Serrano no prospere. ¿Por qué? Porque en el marco de la independencia interna, independencia externa del ejercicio de la función jurisdiccional, lo que existe es una decisión que tiene que cumplirse. Yo no sé cuál es la acusación que se le hace directamente. Este caso, con respecto al juez Paul Serrano, es un embate desde el Estado, una especie de guerra avisada, anticipada por el ministro Carlos Pérez. Bueno, muy probablemente resulta ser así a los ojos de la ciudadanía. No se entiende cómo una decisión judicial es cuestionada. Él dijo que se iba a impugnar, y es del Ministerio de Energía el que ha impulsado esta causa. Lo que resulta lamentable, Gustavo, y usted lo anota muy bien, es que si alguien quiere impugnar una decisión judicial, tiene el carácter en la vía jurisdiccional para poder hacerlo. Entiendo, y el Ministerio también activó una acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional. La Corte Superior le dio la razón al juez Serrano. La Corte Provincial ratificó la decisión del juez de instancia y por eso es que el Ministerio efectivamente propone una acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional. No se entiende otro mecanismo de impugnación que no sea el propio de la vía jurisdiccional. Si es que el Ministerio no se encontraba conforme con una decisión judicial, lo propio es como ha procedido, impúgnela ante la Corte Constitucional, pero luego de ahí a presentar una denuncia en contra de un juez por el hecho de haber dictado una decisión, esto sin duda afecta a la independencia judicial y esto es lamentable para el ejercicio de la función jurisdiccional porque demuestra que aún los jueces están sobre la mira del poder público. Bien, vayamos con temas de la reorganización que está sufriendo el país, que se ha dado alrededor del accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que ha tocado varios estamentos importantísimos de poder del Ecuador, incluyendo en esto la Corte Constitucional. La Corte Constitucional llega ya a sus últimos capítulos, está haciendo, digamos que el tamizaje final
poniendo a prueba quiénes podrían ser los miembros de la Corte Constitucional. Paralelamente se está avanzando también en cuanto a los candidatos para el Consejo de la Judicatura Permanente. Es curioso observar aquí que no se han presentado impugnaciones ciudadanas. No sé si los candidatos son perfectos o nuevamente se refleja una especie de queme-importismo entre los ciudadanos. Hay, por otra parte, muy pocas postulaciones a nivel nacional para el Tribunal Contencioso Electoral. No hay ninguna postulación por la provincia de El Azuay. Nos da la impresión de que aquí en la ciudad de Cuenca la actividad de los ciudadanos se reduce solamente a las redes sociales, pero vemos muy poca acción, muy poca participación ciudadana en estos procesos que sabemos son absolutamente fundamentales en la reorganización de estos organismos que tanto dieron que hablar en el correísmo, que ahora están a punto ya de concretarse, pero nuevamente evidenciándose una escasa participación de la ciudadanía. Usted lo anota muy bien, Gustavo. Definitivamente me parece que son procesos engorrosos, por un lado, ¿sí? Todo este entramado constitucional que define la nueva reorganización estatal son procesos un tanto engorrosos, inclusive en algunos casos distantes para los propios abogados que estamos en el medio, ¿no? Claro, desde un punto de vista crítico, uno diría, estos procesos engorrosos que vienen diseñados desde el propio entramado constitucional, lo que han generado es una serie de confusiones, digamos. Hoy por hoy estamos frente a la selección de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Usted en su nota preliminar anotaba muy bien y decía, hoy estamos ya, la comisión calificadora está seleccionando y evaluando a estos jueces postulantes para la Corte Constitucional. Y en Cuenca hemos tenido apenas 2 representaciones por los candidatos nominados por cada una de las funciones. La doctora Cordero, el doctor Javier Cordero, que ha renunciado ya a su candidatura hacia la Corte Constitucional, a su postulación. Y de alguna manera los cuencanos pareceríamos que estamos un poco apáticos o mejor dicho, distantes de los procesos políticos y jurídicos que están sucediendo. Por otro lado, también vemos con buenos ojos que nombres con una trayectoria limpia que esperamos puedan llegar al Consejo de la Judicatura, como es el caso del doctor Jorge Moreno. En este caso, sin duda, también resulta difícil ver con claridad cuál es el proceso, cuáles son los pasos que se han dado, cuáles son los pasos que tocan. Para el caso del Consejo de la Judicatura, estamos con un proceso de impugnaciones en marcha, no tenemos impugnaciones en este proceso. Para el caso de la Corte Constitucional estamos hablando recién de las evaluaciones a través de las audiencias públicas. Hoy se continúan estas audiencias públicas con otro cúmulo de candidatos que serán evaluados y esperamos definitivamente tener órganos, digamos, con gente preparada. Esperamos que esta Corte Constitucional vayan los juezas y jueces más preparados, es lo que esperamos los cuencanos, los ecuatorianos. Hay otro tema que viene ya y que será definido en las elecciones de marzo, que es la elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si bien se hizo también todo un proceso de selección, es curioso saber que serán elegidos por el voto ciudadano, pero que no habrá la posibilidad de conocerlos debidamente, pues dentro de la normativa se ha puesto de que los medios de comunicación no podrán ni entrevistar, menos hacer debates entre los candidatos. Bueno, ¿cómo está funcionando esta democracia ecuatoriana? Esto también es paradójico. En un trabajo de investigación habíamos hecho una crítica al diseño estructural. El problema pasa por el diseño. Esto hay que entenderlo primero. El diseño que es trazado desde el propio marco constitucional trae una serie de perversidades para el sistema democrático. Ejemplo, la denominada función de transparencia y control social. Ya hemos hecho algunas críticas respecto de cómo esta función de transparencia y control social se encuentra organizada. Una de las críticas era a su legitimidad de origen. De ahí que ahora, efectivamente, los miembros del Consejo tendrán que ser electos democráticamente ahora en marzo, ¿no? Pero también resulta paradójico que teniendo que ser electos democráticamente no tengan que comparecer ante ningún medio de comunicación, generarse un debate público, es decir, abrir una democracia deliberativa para el ejercicio. Una curiosa democracia la que estamos viviendo que lo resume muy bien el día de hoy Diario Expreso con uno de los titulares de sus noticias. Dice, a Sonnenholzner lo eligieron de oído.
el Pleno de la Asamblea no se molestó en leer los documentos de la terna. Se ha celebrado en el país el hecho de que no sea otro miembro de Alianza País con las pésimas experiencias que se han tenido, pero esto no quita de que un candidato tenga que ser escudriñado, conocido hasta en los últimos detalles. Es la Asamblea Nacional en este caso la que ha tenido la decisión, tenía que decidirse por uno de los candidatos, pero es otra elección de uno de los funcionarios más importantes del país que se hace con un escasísimo conocimiento de quién es la persona. Quizá pasa por una apatía también, Gustavo, una apatía ciudadana respecto de lo que está sucediendo. Pero por otro lado, y esto obedece a mi formación, me parece que el diseño, repito, insisto, el diseño normativo es perverso. No nos hemos cuestionado a profundidad cómo debe cambiar este diseño. ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde la propia Constitución del año 2008, tenemos un entramado difícil con 5 funciones del Estado, una función de transparencia y control social que desde mi criterio debería desaparecer. No pasa por una simple reforma, por elegir democráticamente a estos miembros. Como estructuramos, me parece que debería desaparecer esta función porque jamás cumplió con las atribuciones constitucionales que le eran asignadas. Por otro lado, es saludable, natural para el ejercicio de la democracia que candidatos a postulaciones para grandes puestos dentro del ejercicio de la administración pública, como por ejemplo la propia Corte Constitucional, se celebren audiencias públicas, audiencias en donde la gente pueda participar, pueda escuchar cuáles son los mecanismos de elección y participación. Por otro lado, paradójicamente, elegimos un vicepresidente que ni siquiera, que habiendo tenido algunos cuestionamientos, no hemos pasado por un mayor debate y deliberación. Me parece ser que debemos empezar a pensar y a repensar qué es lo que está pasando a nivel normativo con nuestra Constitución. Realmente debemos empezar a plantearnos un nuevo proyecto constitucional mucho más real, acorde realmente a los intereses, acorde a una democracia participativa, deliberativa de las ecuatorianas y ecuatorianos. Debemos también preocuparnos un poco más la academia. Aquí haciendo mea culpa, los estudiantes, los gremios, los profesionales del periodismo, en realmente cuestionar qué es lo que está sucediendo. Creo que todo eso debemos empezar a despertar. Es un momento para despertar y cuestionar. Un buen preámbulo, doctor López, para hablar de algo importante y para lo que lo hemos invitado en esta mañana, que nos cuente sobre el libro que usted está lanzando, reflexiones acerca de la legitimidad democrática de la justicia constitucional del Ecuador. Sí, bueno, este es un libro fruto de un trabajo intenso, un trabajo arduo de toda la investigación doctoral llevada en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad de Sevilla, España. Hemos terminado con una publicación que será presentada a la ciudadanía, asimismo para el debate, para la deliberación el día de mañana en la Universidad de la SUAY. El cuestionamiento profundo es justamente uno de los temas medulares del sistema democrático que se fija en la Corte Constitucional. ¿Quién debe tener la última palabra, Gustavo, en una democracia? ¿El Parlamento? ¿La Corte Constitucional? ¿Quién debe tener esta última palabra cuando hablamos de una democracia? Hemos evidenciado a través de toda esta investigación que la Corte Constitucional, a pesar de ser el guardián de los derechos fundamentales de las ecuatorianas y ecuatorianos, ha sido muy distante a este ideal, a este deber ser trazado en el programa constitucional del año 2008. Recordemos que la Corte Constitucional es un órgano vital dentro de la democracia y por eso la importancia respecto de la pregunta que usted hace un momento hacía. ¿Cómo se seleccionan y quiénes integrarán nuestra nueva Corte Constitucional? Esta investigación nos demuestra que nuestras pasadas cortes constitucionales lo que han sido es deferentes con el ejercicio del poder público. Cada vez que demandaron una demanda de inconstitucionalidad de norma proveniente del Ejecutivo, la Corte Constitucional jamás declaró una inconstitucionalidad cuando la norma provenía del Ejecutivo y era impugnada. Paradójicamente, cuando el presidente era quien proponía estas demandas de inconstitucionalidad, la Corte lo que hacía era aceptar y con unos argumentos bastante cuestionables. Por lo tanto, la crítica está presente. Es decir, ¿qué pasa con una Corte Constitucional? No hay excepciones en esta línea de conducta que usted analiza, que es gravísima. ¿No hay alguna excepción, bueno, sí, por lo menos para confirmar la regla? Bueno, hemos confirmado algunas excepciones, pero digamos excepciones ligeras, por ponerle algún calificativo. No cuestiones de importancia. No de cuestiones de mayor importancia. Las cuestiones de mayor importancia, trascendentales para el ejercicio del juego democrático, se han dado entre los principales actores, legislador, ejecutivo y Corte Constitucional. Lo que hemos hecho es poner a prueba a todos estos agentes del juego democrático para verificar cuál ha sido el papel de la justicia constitucional en el marco constitucional. Y lo que hemos visto es que tenemos una Corte Constitucional deferente, complaciente con el ejercicio del poder público y no como su rol se planteaba en su momento, como guardiana de los derechos fundamentales. Esperamos
que esta investigación empírica que se ha hecho a lo largo de todo el control de constitucionalidad, control abstracto, porque hemos estudiado todas las demandas de inconstitucionalidad desde el año 2008 hasta el año 2015, que se cerró la muestra de la investigación doctoral, hemos podido ver algunas cuestiones interesantes que sin duda ponen el ojo sobre la Corte y la justicia constitucional ecuatoriana. Esperemos que esta nueva Corte asuma los retos. Ha dicho es que la Corte fue deferente con el poder. Fue una Corte constitucional deferente con el poder. En otras palabras, se sometió al poder de turno. Se sometió al poder de turno, y es que paradójicamente a nivel doctrinario lo que se ha visto es que las cortes constitucionales vienen siendo guardianes de las minorías, y a este problema se le ha definido en términos doctrinarios como un problema contramayoritario, es decir, cómo las cortes constitucionales se echan abajo decisiones del Parlamento, del órgano democrático, lo que nosotros no encontramos en nuestra justicia constitucional. Nosotros no encontramos que tengamos una justicia constitucional que cuestione decisiones del órgano democrático, que cuestione decisiones del Ejecutivo en favor de los derechos fundamentales. Lo que hemos tenido es una corte complaciente con el ejercicio del poder público y el poder de turno, y por lo tanto es necesario empezar a ajustar ciertas piezas del constitucionalismo. Es necesario pensarnos en una corte constitucional independiente, que sí, marcadamente política, porque así son las cortes constitucionales, se deba a un ejercicio de los derechos y no al poder de turno. ¿Cómo mira usted otro tema relacionado con la Corte Constitucional, que muy bien lo trajo el señor presidente de la Corte Provincial en la ciudad de Cuenca, que es el exceso de trabajo y el número bajo de miembros de la Corte de Jueces Constitucionales? Entendemos que son 9 y se destacaba en el marco de esta entrevista con el presidente de la Corte Provincial que existen al momento 14.000 casos que espera a los nuevos jueces. Bueno, esto es lamentable, sinceramente. Yo conozco que existen alrededor de 17.000 causas represadas en la Corte Constitucional. Más todavía. Sí. Y fíjese que ahora, paradójicamente, no tenemos Corte Constitucional. En un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que los ecuatorianos no tenemos hoy por hoy es una Corte Constitucional. Pregunta, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia? ¿Dónde queda el Estado constitucional de derechos y justicia? Cuando estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Qué esperanza puede tener un ciudadano de que eventualmente algún asunto anticonstitucional que considere el anticonstitucional se resuelva a través de la Corte Constitucional? Tendrá que dormir el sueño de los justos un tiempo más, porque efectivamente, si usted tiene 17.000 causas represadas en Corte Constitucional, uno entendería que el despacho debe ser cronológico. Esperemos y no nos sorprendamos que algunas causas sean atendidas con mayor prioridad que otras, cuando se entendería que efectivamente, si existen causas represadas, la agilidad de la justicia constitucional debería ser mucho mayor. Esperamos que esto se solucione pronto, esperamos tener urgentemente una Corte Constitucional a tono con el Estado constitucional, con unos jueces constitucionales garantes de nuestros derechos fundamentales. Esa es nuestra aspiración, pero es que también nuevamente el diseño ha conspirado con este ejercicio de represamiento de las causas, porque hoy por hoy la Corte Constitucional es un agente principal dentro del diseño constitucional. Demandas de inconstitucionalidad, dictámenes de constitucionalidad, estados de excepción, reformas, enmiendas pasan por la Corte Constitucional, revocatorias del mandato, muerte cruzada pasa por la Corte Constitucional, y por lo tanto una dilatada ejercicio de atribuciones en manos de la Corte Constitucional. 9 jueces, y esperamos que se despache lo más pronto. ¿Y en qué ámbito lanzará su libro? Será el día de mañana, Gustavo, en la Universidad de la SUAY. Sin duda es una investigación que conviene criticarla, que conviene leerla, y que nos hará mucho bien, digamos, para el ejercicio crítico de una justicia constitucional a tono con los derechos. Temas que ha trascendido al tema especializado, algo que deberíamos preocuparnos todos los ecuatorianos tras el verdadero desastre en la justicia que se ha vivido en la última década. Bueno, sí tenemos una Corte Constitucional, y me parece que coyunturalmente coincide con un momento trascendente para los ecuatorianos tener presente esta obra. Bien, le agradecemos por su presencia al doctor Sebastián López, profesor universitario, abogado constitucionalista, quien aporta con esta importante obra académica al conocimiento en materia legal en Ecuador.